Dale. Ya le dimos. Ok. Aguárdame, no te escuchaba bien. Walde, ¿me escuchas ahora? Sí, No. ahora sí te oigo perfecto. Hola, Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos. ¿Todo el mundo me escucha? Sí, te escuchamos. Muy bien, pues me va a faltar una hermana que tiene problemas con el celular, pero no se preocupen que vamos a poner la clase también en la página de YouTube y eso les ayuda a ustedes también a repasar. Les recuerdo que vamos a tener espacio para preguntas a través del chat. Ustedes pueden levantar la manita y pueden hacer sus preguntas. Las clases son bien cortitas, ¿verdad? Son alrededor de 30 minutos. Nosotros vamos a tomar alrededor de 13 clases, de 12 clases, perdón, ¿verdad? Son clases bien pequeñitas, es lo más básico que ustedes necesitan para pasar por el proceso del bautismo. Hoy precisamente yo les voy a explicar qué es el bautismo, por qué hay que bautizarse, ¿verdad? Y vamos a comenzar con lo más básico, es alrededor de media hora. Si ustedes tienen dudas, tienen preguntas, las pueden hacer. Y si se les ocurre alguna pregunta, ¿verdad? Durante la semana, pues también a través del chat ustedes lo pueden hacer. Así que vamos a comenzar con un pequeño video de bienvenida que tenemos y después pues vamos a comenzar con la lección. ¿Está bien? Como dice el videito, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta nos dejan saber. Es una alegría para nosotros poder comenzar con esta experiencia de las clases de bautismo. Permítanme aquí un momentito subir la presentación que les tengo para poder comenzar, ¿verdad? Las clases. ¿Dónde puedo alcanzar la clase? Está en el desktop. Ok. Tengo aquí dos ayudantes. Está en el desktop, Mariana. Ok, aquí te va. Documento, abre documento. Share screen. La presentación ya. Share. Ok, ¿lo ven todos bien? Sí. Ok, muy bien, pues comenzamos con nuestra primera lección para bautismo. Como hemos tardado unos minutitos, ¿verdad? Y eso es normal por ser la primera vez que usamos esta plataforma. Miren, usualmente las clases de bautismo se utilizan presencial, o sea, en la iglesia, ¿verdad? En un momento que escogíamos, pues ahí nos reuníamos para las clases, pero como tenemos esta situación de la pandemia, ¿verdad? Y la iglesia pues no se está reuniendo tanto, pues decidimos utilizar esta plataforma para que ustedes puedan prepararse para las clases. Así que antes de comenzar nada, yo voy a hacer una oración corta, así que ahí ustedes donde están, nos ponemos de acuerdo para poder tener una palabra de oración y poder comenzar. Señor, alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre
porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, y tu verdad es por todas las generaciones. Señor, en esta hora nosotros nos encomendamos una vez más a ti y te presentamos estas lecciones, Señor, y que sean de bendición para cada uno de nosotros. Bendice a estos hermanos que se preparan para tomar estas clases de bautismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. estamos por aquí, ya saben, cualquier pregunta o duda, me dejan saber. Estamos en la lección número 1, que se llama Invitación al Bautismo, que fue lo que nosotros hicimos. Extender una invitación a los hermanos que deseaban participar de lo que es el bautismo en agua. La iglesia cristiana tiene una ordenanza y tiene 2 celebraciones. Una ordenanza que es aquello que el Señor nos ha dejado como tarea para hacer. ¿Qué nos dejó el Señor como tarea para hacer? El Señor nos dejó para hacer la tarea de predicar el Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio, que ustedes la van a ver un montón de veces en las presentaciones, lo que significa es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesucristo ha venido para libertarnos del pecado y hacernos su propiedad para que nosotros podamos estar con Él por toda la eternidad. Así que cuando nosotros somos parte, nos hacemos parte de la iglesia, nosotros tenemos la orden de parte de Dios de predicar esta buena noticia, de informar al mundo de esta buena noticia, de que Jesús vino al mundo para salvarnos del pecado y de la muerte eterna, ¿verdad? Además de esa ordenanza que la tiene la iglesia, tenemos 2 grandes celebraciones para los cristianos. Número 1 es la celebración del bautismo, que es la celebración a la que ustedes van a ir y se están preparando. Y número 2 es la celebración de la Cena del Señor. Y hoy precisamente comienza, ¿verdad?, la Semana Santa, donde nosotros recordamos esa última semana de vida del Señor en su ministerio aquí en la tierra. Y una de las cosas que se recuerda en esta semana es el momento de la Cena del Señor con sus discípulos. Así que tenemos una ordenanza y 2 celebraciones: predicar el evangelio, ser bautizados y también celebrar la Cena del Señor como recordatorio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la ordenanza. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así que tenemos aquí un elemento decisional. La gente va a escuchar el evangelio, o sea, todo el mundo va a tener oportunidad de escuchar el evangelio de Jesucristo. Quienes crean y lo acepten y van a ser salvos. Sin embargo, el que no crea, decida no creer, será condenado. Así que aquí tenemos el elemento decisional de los seres humanos. Todos tenemos la oportunidad de decidir si nosotros creemos en el evangelio o no creemos en él. Y esto es importante porque quizás alguno de ustedes puede estar pensando que el bautismo es un requisito para ser salvos. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que después que nosotros aceptemos a Cristo como Señor y Salvador, aunque sea en el último suspiro, aunque sea en el último minuto de nuestra vida, nosotros somos salvos y nosotros tenemos que estar claros en eso. Porque la única forma que nosotros tenemos y el único requisito que tenemos para ser salvos es aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y les voy a traer un ejemplo y hablando así que estamos en este tiempo de la Semana Santa, lo que sucedió con Jesús en la cruz, que lo narra Lucas en el capítulo 23, versículo 43, dice que Jesús estaba siendo crucificado con 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y en estos 2 ladrones nosotros podemos ver esa capacidad de decisión que tienen los seres humanos.
Ambos estaban en la misma condición de Jesús. Los tres estaban siendo crucificados. Sin embargo, uno de ellos reconoció que Jesús era el Salvador del mundo. Y miren cómo le dice al Señor en la cruz. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, de verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que este ladrón que estaba con el Señor en la cruz fue salvo en ese mismo día, en aquella misma hora. Sin embargo, fíjense que ese ladrón no pasó por el proceso del bautismo. Y acabamos de leer una palabra que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que una vez nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, ustedes que están tomando estas lecciones de bautismo, han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y esa decisión entonces los lleva a ustedes a caminar en la fe. Y parte de ese caminar en la fe, parte de ese seguir creciendo en la fe, es ir al bautismo. Ahora, si hay alguien que acepta al Señor ya en el último suspiro de su vida, es salvo, aunque no sea bautizado. Y eso nos tiene que quedar claro. Miren, la palabra bautismo proviene del griego, ¿verdad? Esa palabra original. Y significa ser sumergidos en agua. Cuando nosotros terminemos estas clases, ¿verdad? Este discipulado en preparación para el bautismo, ustedes van a ser llevados a la playa o a un río o a un cuerpo de agua y van a ser sumergidos en el agua, ¿verdad? Y este es como el segundo paso que debe realizar toda persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Miren cómo lo dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ahí vamos a ver tres cosas importantes. Número uno, para ser salvo, hay que aceptar a Cristo como Señor de nuestra vida. Número dos, en ese caminar, luego que nosotros aceptamos a Cristo como Señor, hay dos cosas importantes. Número uno, bautizarse, que vamos a decir cuál es el significado de bautizarse ya mismo. Y número dos, tiene que haber para nosotros un proceso de enseñanza. Tiene que haber un proceso de aprendizaje. ¿Y qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender todo lo que tiene que ver con la vida nueva que tenemos ahora en Cristo Jesús. ¿Y dónde dice cómo se vive en Cristo Jesús? En su palabra. El Señor nos ha dejado la Biblia, su palabra, para que nosotros podamos aprender sobre la nueva vida que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Miren, el bautismo, como le dije, es una decisión. Y es una decisión que es consciente y es una decisión que es voluntaria. Nadie puede ir a las aguas del bautismo obligado. A las aguas del bautismo, igual que ustedes cuando pasaron a hacer profesión de fe, ¿verdad? En la iglesia, en frente de los hermanos, ustedes tomaron esa decisión voluntariamente. Así que si es algo que nosotros debemos decidir, nosotros debemos tomar esa decisión en un momento donde tengamos una edad suficiente para nosotros poder decidir. La Iglesia Cristiana considera que los individuos pueden tomar esta decisión a partir de los 12 años de edad. Y claro, también depende de la madurez del individuo. Hay jóvenes que a los 12 años, por la exposición que han tenido, ¿verdad? El evangelio y demás, ya se encuentran con una madurez suficiente para poder tomar la decisión de ir a las aguas. Hay jóvenes que no. Hay jóvenes, que van a las aguas del bautismo
más adelante, cuando ya han alcanzado una madurez suficiente para poder tomar esta decisión, ¿verdad? Bien importante, jóvenes, la iglesia cristiana no bautiza niños menores de edad. La palabra enseña que los infantes son presentados al Señor e instruidos en la palabra de Dios hasta que ese niño tenga edad suficiente para poder tomar una decisión de ser bautizado, de servir al Señor primeramente, de aceptar al Señor y luego de ser bautizado. Miren, en Lucas capítulo 2, versículo 22, tenemos un buen ejemplo, el ejemplo de Jesús mismo. Dice que cuando llegó el día en que José y María debían ser purificados, como decía la ley de Moisés, llevaron al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo primer varón debe ser dedicado al Señor. Y fueron a ofrecer sacrificio, tal como la ley del Moisés dice, o la ley del Señor dice, ofrezcan un par de tórtolas o 2 pajarillos o 2 pichones. Ok. ¿Qué decía la ley de Moisés? La ley de Moisés decía que cuando un niño nacía, ¿verdad? Un niño varón, debe ser llevado al templo para ofrecer sacrificio y presentarlo al Señor. ¿Qué pasa? Jesucristo se convirtió en el sacrificio perfecto cuando murió en la cruz del Calvario. Así que nosotros ya no tenemos que traer al templo ni tórtolas, ni palominos, ni pichones, ni corderitos, porque Jesús se hizo la ofrenda perfecta. Ahora, sí, ¿qué hacemos? Nosotros presentamos, dedicamos esos niños al Señor y nos comprometemos como padres delante de Dios para instruir a esos niños en la palabra. De modo que cuando los niños ya tienen edad suficiente para tomar una decisión, puedan ir ¿verdad? Delante del Señor, aceptarle como Señor de su vida y también llevarles a las aguas del bautismo. Y en el Señor tenemos el ejemplo de todo. Tenemos el ejemplo de ser presentado, dedicado, instruido en la palabra del Señor y también nosotros poder luego más adelante ver cómo Jesús fue bautizado en agua. Mariela, ¿tú tienes una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta sobre anteriormente lo que tú habías dicho, Sí. de que tenemos que aceptar al Señor. O sea, no es obligatorio aceptar al Señor. Yo tengo una pregunta, pero cuando tú te vas a bautizar, ¿verdad? Sí. Es para que tú aceptes al Señor para que te haga una nueva criatura. Exacto. Nosotros vamos a ver ahora, Mariela, qué significa o qué significado tiene el hecho de ser bautizado en agua. Fíjate que todo el que va a las aguas es porque ha hecho ya profesión de fe públicamente delante del templo o delante de los hermanos, ha hecho profesión de fe, ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si hay alguno de ustedes que todavía no ha hecho profesión pública de fe y ha aceptado a Jesús como Salvador, pues mira, en un momento dado, en el transcurso de estas lecciones, un día donde se haga el llamado a aceptar a Cristo en la iglesia, pues entonces ustedes pasan al frente y públicamente pueden aceptar al Señor como Salvador. Claro, esto debe suceder antes, debe haber sucedido ya o debe suceder antes de ser llevados a las aguas del bautismo. ¿Estás clara, Mariela? Sí, gracias. Muy bien, seguimos. Miren, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un símbolo realmente, ¿verdad? Las aguas del bautismo en sí no significan, o sea, no hacen nada. Es un símbolo, es una figura simbólica. ¿De qué? De una identificación espiritual del creyente con la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo. Al ser sumergidos bajo el agua, miren, ese día nosotros los vamos a llevar a las aguas y los vamos a sumergir debajo de esas aguas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estamos dando testimonio de que nuestra vida de pecado, nuestra vida antigua sin Cristo, va a quedarse allí en esas aguas. Va a ser sepultada, al igual que Cristo fue sepultado. Y cuando nosotros salimos de esas aguas, ya no salimos en aquella antigua vida, sino que salimos en una vida nueva en Cristo Jesús. Es como si naciéramos de nuevo a una vida nueva en Cristo. Miren, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es como un bebé recién nacido. Las cosas antiguas, las cosas viejas, la forma antigua de pensar, la forma antigua de actuar, todo eso es hecho nuevo en Cristo. Ya es borrón y cuenta nueva. Todo lo que pasó ya antes de esto quedó atrás. Ahora somos hechos personas nuevas en Cristo Jesús. No remendados, no arreglados, nuevos. Nuevos en Cristo Jesús. El bautismo, ¿qué representa, jóvenes? Representa que hemos sido lavados de nuestros pecados. Como le dije, el agua con que se bautiza no tiene ningún poder en sí misma, sino que es usada solamente para representar el lavamiento de nuestro interior, de nuestros pecados. ¿Qué es lo válido aquí? Lo válido aquí es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y el poder que tiene el Espíritu Santo para transformar nuestra vida, para lavar nuestra vida, para limpiarnos de todo pecado y darnos una vida nueva. Se puede decir entonces que el bautismo es una señal externa que simboliza la realidad interna de la obra del Espíritu Santo y de Jesús en nosotros. O sea, cuando yo me estoy bautizando, ustedes se van a dar cuenta que el bautismo es algo público. Se hace delante de los hermanos y delante de todo el mundo. ¿Qué yo le estoy anunciando al mundo? Yo le estoy anunciando al mundo de que ya el Señor viene a ser dueño de mi vida. Yo le estoy anunciando al mundo de la decisión que yo tomé de morir al pecado y ahora ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Miren lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiésemos hecho algo bueno. A mí me gusta esa traducción. Se llama traducción lenguaje actual. Y es una traducción de la Biblia que tiene unas palabras que son bien familiares para nosotros y quizás podemos entender mejor lo que la palabra dice. Pero miren lo que dice Tito. Dice, nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiésemos hecho algo bueno, sino porque el Señor nos ama y vino para ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó y nos purificó de todos nuestros pecados y nos ha dado una vida nueva y es como si hubiésemos nacido de nuevo. Es una oportunidad de nacer nuevamente, como si fuésemos bebés nuevamente y comenzásemos ahora a vivir una vida nueva. Así que el bautismo sirve de testimonio público de nuestra fe en Jesucristo y es una manera de nosotros proclamar el evangelio y proclamar lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo el Señor cambia, ha cambiado y seguirá cambiando nuestra vida. Miren qué interesante, porque acabamos de decir que el bautismo
es un testimonio para el público de lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nos lavó de nuestros pecados. Sin embargo, nosotros vamos a ver que Jesús se bautizó en agua y ustedes dirán, adiós, pero ¿cómo es que el Señor se bautizó en agua si Él vivió sin pecado? Y la realidad es que Jesucristo es el único ser que ha pasado por esta tierra que vivió su vida y no se encontró pecado en él. Y es interesante porque Jesús da la explicación de por qué, aunque él no tuvo pecado, se bautizó en agua. Miren cómo dice Juan capítulo 1, Juan capítulo 13, versículos 15 al 17. Dice, porque ejemplo nos da el Señor o nos ha dado el Señor, para que como yo hago, dice el Señor, ustedes también hagan. De cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si ustedes saben estas cosas, bienaventurados, felices son si las hacen. Así que, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que aunque en él no hubo pecado, él se bautizó para darnos el ejemplo a nosotros, para que según el Señor hizo, nosotros hagamos también. Y dice el Señor, y si ustedes hacen esto, ustedes son felices si pueden seguir mi ejemplo. Así que el Señor, aunque no tenía pecado, fue bautizado para dejarnos el ejemplo a nosotros. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿No? No, todo perfecto. Seguimos. Ok, muy bien. Miren, en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, habla de ese día en que Jesús llega al Jordán. La palabra dice que el primo de Jesús, que se llamaba Juan el Bautista, estaba allí bautizando, preparando al pueblo de Israel para la llegada del Mesías. Y dice que aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense que Jesús descendió al río Jordán para ser bautizado, como dice esta escritura. Y allí el Padre, Dios el Padre, dio testimonio de que este Jesús que se estaba bautizando en ese momento para darnos ejemplo a nosotros, él era el Mesías. Él era el Mesías prometido que venía para sacrificarse y salvarnos. Qué interesante que entonces Dios el Padre da testimonio. Y si ustedes se fijan en esa escena, aparece Dios revelado en sus tres personas. Habla Dios el Padre. Está Jesús siendo bautizado en el río Jordán. Y aparece el Espíritu Santo como una paloma que desciende sobre él para llenarlo, para sellarlo, para bautizarlo, para el comienzo de su ministerio. Así que es bien interesante, ¿verdad? Esa porción de la palabra donde Jesús se bautiza y es bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué también sucede cuando nosotros somos bautizados? Miren, cuando ustedes sean bautizados, ustedes van a ser miembros oficiales de la iglesia, miembros de la iglesia local, miembros de una comunidad de fe. ¿Y qué cosas nos permite esto? Lo vamos a ver más adelante. Pero quiero hacer una comparación entre la circuncisión y el bautismo. Miren, cuando una persona quería ser parte o era parte del pueblo de Dios, Dios le dio un mandato a Abraham de que lo circuncidara. Circuncidar no es otra cosa que tomar
el pene, ¿verdad?, del hombre, y esa telita que lo recubre, cortarla. Y eso servía de señal para que todo el que quisiera saber de dónde provenía la persona, al ver esta señal, que nadie más lo hacía en ese tiempo, pudiera darse cuenta de que esa persona tenía esa marca porque pertenecía a Israel. Y si había una persona que no era de Israel, pero quería pertenecer al pueblo de Dios, debía también llevar esa marca en su cuerpo. Fíjense qué interesante. De la misma manera que Israel debía circuncidarse como una señal externa de pertenencia al pueblo de Dios, el bautismo es una señal externa de que yo estoy convertido, de que yo me he unido a Cristo y que por ende me estoy uniendo a la iglesia, que es una comunidad de fe. Todo extranjero, o sea, toda persona que no quisiera pertenecer o que no fuera parte del pueblo de Israel por nacionalidad, que quisiera participar de las actividades, que quisiera participar de las fiestas de Israel, podía hacerlo, pero antes tenía que ser circuncidado, como una señal de que no solamente participaba de la fiesta, sino que aceptaba al Dios de la fiesta, al Dios de Israel. Entonces, una vez nosotros somos bautizados en agua, nosotros podemos participar activamente de las actividades de la iglesia local y también participar de la cena del Señor con el resto de los hermanos, con el resto de la congregación. Así que una vez nosotros somos bautizados en agua, poquito a poco, ustedes pueden cantar al frente, ustedes pueden dirigir una oración al frente, ustedes pueden participar de la cena del Señor, ustedes pueden participar del grupo de adoración, ustedes pueden participar en pleno, activamente, de todo lo que se haga en la iglesia local. Ustedes pasan a ser miembros de la iglesia local, del cuerpo de Cristo. Amén. Génesis capítulo 17, versículo 9, nos cuenta de cómo nosotros podemos, de cómo fue ese evento donde Dios asigna la circuncisión como marca del pacto de Dios con el pueblo. Miren, Génesis 17, 9 dice, entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer a las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón en ustedes debe ser circuncidado. Debe cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Y esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayan comprado. Todos los que deben ser circuncidados llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Eso quiere decir que todo el que quería participar y ser parte del pueblo del Señor tenía que llevar en su cuerpo una señal de esto. Así que la circuncisión en ese tiempo anterior era la señal. Ahora, luego de que Cristo vino y en su sacrificio en la cruz hiciera cumplir ese pacto, ahora el bautismo es esa señal. No solamente para Israel, sino para todas las nacionalidades, para el mundo entero, para todo el que cree en Él como Señor y Salvador, ahora debe ser bautizado como una señal externa para la gloria del Señor y para testimonio de los demás, y eso nos hace a nosotros partícipes activos de la comunidad de fe que es la iglesia. Miren, Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados
con una circuncisión no hecha de manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que les resucitó de entre los muertos. Así que ya la circuncisión viene a ser de carne, ¿verdad? Del prepucio, de cortar esa parte del pene. Ahora viene a ser la circuncisión de Cristo, dice el apóstol Pablo, habiendo sido sepultados con él, ¿dónde? En el bautismo que ustedes van a participar pronto, en el cual también habéis sido resucitados con él por la fe en su sacrificio que les resucitó de entre los muertos. Yo sé que este tema es un poquito difícil de entender, pero yo le voy a dejar la lección para que ustedes puedan meditar, para que ustedes puedan traer sus preguntas. Todas las preguntas son válidas, todas las preguntas son importantes. Este es el tiempo de ustedes, preguntar sus dudas, sus preguntas, aclarar conceptos que quizás no tienen muy claros. Así que es importante prepararnos para ese momento del bautismo. El momento del bautismo, miren, esto es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo, es un tiempo de entusiasmo, es un tiempo en que nosotros vamos a adquirir conocimientos bíblicos básicos para nuestro servicio a Dios. Es el tiempo en que nosotros vamos a conocer las disciplinas espirituales para una vida cristiana saludable y traer las preguntas que nos preocupan y nos inquietan. Así que, jóvenes, este es el tiempo de ustedes de prepararse para ir a las aguas del bautismo. Miren, aquí vamos a hablar de la importancia de la palabra, de cómo se estudia la palabra, de cómo nosotros aprendemos a orar, que es hablar con él, de las disciplinas básicas para una vida cristiana saludable, de lo importante de congregarse, de qué es la iglesia, cómo funciona, y todo este tipo de temas, bien cortito como hoy, en una clase de media hora, las vamos a estar trayendo para que ustedes puedan irse integrando y adiestrando y adquiriendo, discipulando, adquiriendo el conocimiento para que próximamente ustedes puedan ir a las aguas del bautismo. Ya terminamos por hoy. Preguntas, dudas, comentarios, cuéntenme. ¿Están todos bien? Sí. Sí, todo claro. Sí. Ok, como les dije, en el canal de YouTube, yo les voy a dejar la grabación de la clase de hoy para que ustedes la puedan tener y la puedan repasar. Nos vamos a ver, si el Señor lo permite, la próxima semana a las 11 de la mañana. Yo sé que hoy nos tardamos un poquito, ¿verdad? Por ser una experiencia nueva y por tener un poquito de dificultad para la conexión, pero ya la próxima semana a las 11 de la mañana yo le voy a dar un recordatorio. Tenemos un chat que se llama Bautismos de Primavera, porque ustedes se van a bautizar en el tiempo de primavera-verano. Así que tenemos un WhatsApp para que todos estemos conectados y podamos ahí compartir material, compartir preguntas y tener todo, ¿verdad? Estar comunicados todo el tiempo. Así que los espero esta tarde en el culto. Dios me lo bendiga y cuídense mucho. El Señor los bendiga. Pregunta, comentario. ¿Todo bien? Amén. Dios me los todo bendiga. perfecto. Muy bien, pues Dios me los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos esta tarde si el Señor lo permite. Cuídense, Dios me los bendiga.